cordiales, Magíster Jenny Villasís, les saluda el grupo 1. El día de hoy vamos a hablarles sobre casos de análisis de la unidad 1, identidad y sujeto en la era digital. En el presente trabajo analizamos 5 casos relacionados con el sujeto en la era digital, con el objetivo de comprender cómo las redes sociales y la tecnología influyen en la construcción de la identidad, el comportamiento y el aprendizaje en los contextos educativos actuales. Los casos abordan diferentes situaciones, como la identidad digital, la participación en entornos virtuales, la construcción del sujeto en redes, la dependencia tecnológica y las nuevas formas de aprendizaje. Este análisis permite reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la era digital. En este contexto, el sujeto construye su identidad a través de entornos tanto reales como virtuales. Según autores como Castell, la identidad se forma mediante la interacción en redes, mientras que Turkle plantea que las personas pueden desarrollar múltiples identidades en línea. Esto implica que el sujeto en la era digital es dinámico, flexible y depende del contexto para expresar su personalidad. Además, el aprendizaje también se transforma, pasando de un modelo tradicional a uno más autónomo, interactivo y centrado en el estudiante. Saludos cordiales, Magíster Jenny Villasís. Les saluda Fátima de Nilsson Wilson. Y hoy presento el caso de María, cuyo objetivo es analizar cómo la era digital influye en la construcción de la identidad y los rasgos de personalidad en el ámbito educativo. María presenta una identidad dual en redes sociales. Ella proyecta una imagen segura, feliz y exitosa, mientras que en clases ella es tímida, insegura y evita participar. Esto evidencia una desconexión entre su identidad digital y su identidad real, donde su personalidad cambia según el contexto. Este fenómeno se explica porque en las redes las personas seleccionan qué mostrar, creando versiones idealizadas de sí mismas. Según autores como Castell y Turkle, la identidad en la era digital se construye a través de una interacción en línea y puede adoptar múltiples formas. En el caso de María, el entorno digital potencia su seguridad y confianza, pero en el entorno presencial predomina la inseguridad y el miedo al juicio social, lo que demuestra que el sujeto en la era digital sea dinámico. A través de la matriz FODA se identifican fortalezas como el manejo de redes sociales, debilidades como la baja autoestima, oportunidades como el apoyo docente y amenazas como la presión social. El análisis DAFO permite en cambio proponer estrategias para mejorar su desarrollo personal y académico. Desde una reflexión crítica, este caso es común en muchos estudiantes que buscan validación en redes sociales, lo que puede afectar a su autoestima y participación. Por ello, el rol del docente es clave, ya que debe fomentar espacios seguros y promover estrategias como la educación socioemocional y el uso crítico de redes sociales. En conclusión, la identidad digital influye en el comportamiento de los estudiantes, por lo que la educación debe promover una identidad auténtica, equilibrada y consciente en la era digital. Saludos cordiales, Máster Jenny Villasís. Les saluda la estudiante Esther Silvana Piguave Mora. Hoy voy a hablar sobre el caso de Carlos, cuyo análisis tiene como objetivo principal comprender cómo la era digital transforma la participación y la expresión del sujeto en los contextos educativos actuales. Carlos representa lo que llamamos el estudiante invisible en la presencialidad, pero un líder activo en la virtualidad. Mientras sus docentes dudan de su competencia comunicativa porque no interactúan en aula física, en plataformas digitales él debate, colabora y lidera con solvencia. Esta situación nos revela una clara disociación entre su identidad real y su identidad digital, donde los rasgos de su personalidad se ven potenciados o limitados según el entorno en el que se encuentra. Al realizar la matriz FODA de este caso, pude identificar que su gran fortaleza es una alta autoeficacia digital y una capacidad de liderazgo en red, mientras que la principal amenaza es un sistema educativo que aún etiqueta la timidez física como una falta de conocimiento o competencia. Basándome en los conceptos de Alan Turing, defino a Carlos como un sujeto latente. Posee la capacidad de ser actor de su propio aprendizaje mediado por la tecnología. La educación debe adaptarse a estos cambios a través de una propuesta de innovación basada en el diseño universal para el aprendizaje, DUA. El rol docente debe evolucionar para ser un puente que valide la participación multimodal, permitiendo que Carlos utilice chat en vivo, muros colaborativos o foros dentro del salón de clase, permitiendo que su éxito
digital se integre formalmente en su formación académica, garantizando así su bienestar integral. Como conclusión, el caso de Carlos nos invita a entender que en la era digital el sujeto no puede ser fragmentado. Su identidad es una sola, pero sus formas de manifestarse son de diferente manera. La verdadera innovación no consiste en llenar aulas de computadoras, sino en transformar nuestra mirada pedagógica para reconocer que la participación escrita, asíncrona y mediada es tan valiosa como la palabra hablada. Al integrar la identidad digital de Carlos en el aula presencial, no solo estamos rescatando a un estudiante del anonimato, sino que estamos construyendo una educación verdaderamente inclusiva, donde el éxito académico no dependa de la extroversión, sino de la capacidad de pensamiento crítico y colaboración. Muchas gracias. Saludos cordiales, Máster Jenny Villasí. Les saluda el estudiante Fabiola Margarita Orlajone de la carrera Educación Básica, modalidad en línea del sexto semestre paralelo C6. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis del caso que trata sobre Ana, una estudiante que utiliza las redes sociales para expresar sus ideas, participar en debate y defender sus causas sociales. El objetivo de este análisis es comprender cómo las redes sociales influyen en la construcción de la identidad del sujeto en la era digital y cómo reflexionar sobre la importancia de su uso responsable. Primero se identifica que Ana es una persona activa en redes sociales, lo que demuestra que su identidad no solo se construye en su vida real, sino también en su entorno digital. El problema principal aquí es entender cómo estas plataformas pueden influir positivo o negativamente en su identidad. Para analizar este caso, se aplica la teoría de Alan Turing, quien dice que el sujeto construye su identidad a través de sus acciones. En este sentido, Ana es un sujeto activo porque participa constantemente, opina y defiende sus ideas. Como posibles soluciones se propone fomentar el uso responsable de estas redes sociales, desarrollar el pensamiento crítico y fortalecer la educación digital para evitar riesgos. En el análisis FODA se destacan las fortalezas como su capacidad de expresión, debilidades como la dependencia de la aprobación social y oportunidades como el acceso a la información global, amenazas como el ciberacoso y la desinformación. En conclusión, estas redes sociales pueden ser una herramienta positiva para construir su identidad, pero es fundamental utilizarlas de manera consciente y responsable. Gracias. Voy a hablar del caso número 4, dependencia digital. En este trabajo analizamos el caso de Luis, un estudiante que presenta dependencia digital, ya que pasa más de 10 horas al día en redes sociales. El objetivo es reflexionar sobre cómo la era digital afecta a la personalidad y el comportamiento del sujeto. Identificar estrategias que permitan mejorar su situación. Al analizar el caso, observamos que Luis presenta ansiedad cuando no está conectado, bajo rendimiento académico y aislamiento social. Esto evidencia cambios en su personalidad, como falta de autocontrol, dependencia emocional hacia las redes y dificultad para relacionarse de manera presencial. En cuanto a su conducta, se identifica un uso excesivo y descontrolado de la tecnología, lo que provoca distracción constante, desempeño académico. Esto demuestra cómo la era digital, aunque ofrece beneficios, también puede generar hábitos negativos cuando no se utiliza de forma adecuada. A través del análisis FODA encontramos cómo fortalezas su habilidad en el manejo de herramientas digitales y su capacidad de aprendizaje autónomo, como debilidades en el uso excesivo de redes sociales, la ansiedad, la falta de control del tiempo, como oportunidades el apoyo familiar y el acceso a plataformas educativas, y como amenazas la posibilidad de adicción digital y los problemas emocionales como el estrés. Frente a esta situación se proponen estrategias como establecer límites en el uso de redes sociales, mejorar el autocontrol, fomentar actividades fuera del entorno digital y buscar apoyo emocional. Además, es importante aprovechar la tecnología con fines educativos y promover un uso responsable. En conclusión, el caso de Luis refleja un problema actual en la era digital.
Saludos cordiales, Magíster Jenny Villasís, soy Irina Rodríguez y voy a tratar el caso número 5 titulado Aprender en la red. Esto examina la transformación educativa impulsada por la era digital, donde la información se ha convertido en el motor que reconfigura nuestra percepción del mundo. Tenemos como objetivo analizar cómo era la era digital, transformando nuestra forma de aprender, dejando atrás el modelo tradicional y así poder entender la educación como un proceso dinámico, visual y conectado a través de la red. Hemos pasado de un aprendizaje pasivo, marcado por el ritmo del profesor y textos, a un aprendizaje en la red, donde el estudiante decide qué y cómo aprender a través de contenidos visuales y rápidos. Tenemos características en la era digital, donde el aprendizaje ocurre en cualquier momento y lugar gracias a las redes que hay. El usuario ya no solo consume, sino que crea contenido. También la información se genera y se consume en tiempo real. Esto ha tenido un cambio en el aprendizaje. No es solo cuestión de utilizar las redes, sino también ha cambiado la forma de ver el mundo. Pasamos de un aprendizaje tradicional a un aprendizaje con un modelo actual que está incluida la era digital. A través de una encuesta que realizamos a 15 personas con la pregunta de qué modelo actual de aprendizaje prefieren, el 73% de las personas eligieron el modelo actual, valorando la rapidez y el acceso personalizado, frente a un 27% que eligió el modelo tradicional, debido a su enfoque y a la disciplina. Hubieron métodos que utilizamos como el método FODA y DAFO, donde las fortalezas encontradas fueron la alta motivación por contenidos visuales. Una de las debilidades fue la dificultad para profundizar en textos y el riesgo de distracciones en las redes sociales. Oportunidades como el acceso infinito y gratuito a fuentes de conocimientos. Por ello, se propuso algunas estrategias innovadoras como el aula invertida, donde la teoría se consume de forma autónoma mediante videos y tiempo presencial dedicada al debate y al pensamiento crítico. También un análisis crítico, donde se marca la preferencia por la era digital, planteada en un desafío sobre la calidad frente a la facilidad. Si bien la tecnología permite el acceso democrático a la información, el análisis crítico sugiere que la educación actual corre el riesgo de volverse superficial si solo se prioriza la herramienta digital sobre el desarrollo del pensamiento profundo. Se concluye que el éxito educativo en esta era no solo dependerá de la cantidad de la tecnología implementada, sino de la capacidad del sistema para poder integrar estas herramientas, sin perder la esencia del aprendizaje crítico y colaborativo, adaptándose así a las demandas de una sociedad en constante transformación. Tenemos como la reflexión crítica, los casos analizados están evidenciados que la era digital influye significativamente en la forma en que los estudiantes se perciben, se expresan y aprenden. Por ejemplo, muchos jóvenes muestran una versión muy idealizada en redes sociales, participan más en entornos virtuales que presenciales y también dependen excesivamente de la tecnología, lo que puede afectar a su autoestima, a su rendimiento académico y sus relaciones sociales. Sin embargo, también existen oportunidades como el acceso a la información, el aprendizaje autónomo y la posibilidad de innovar en la educación. En este contexto, el rol del docente es muy esencial, ya que se debe adaptar a estos cambios actuando como mediador y promoviendo estrategias como la educación socioemocional, el uso crítico de redes sociales y las metodologías activas como el aula invertida. ¿Qué caracteriza al sujeto de la era digital? El sujeto en la era digital es dinámico, interactivo, autónomo y construye su identidad a través de entornos virtuales y reales. ¿Cómo se transforma la identidad? La identidad se vuelve flexible y múltiple, ya que las personas pueden mostrar diferentes versiones de sí mismas según el contexto. ¿Qué papel tiene la educación? La educación debe adaptarse promoviendo pensamiento crítico, uso responsable de la tecnología y el desarrollo integral del estudiante. La era digital ha transformado la forma en que los estudiantes construyen su identidad, se relacionan y aprenden. Los casos analizados evidencian tantos beneficios como riesgos, por lo que es fundamental promover un uso consciente, equilibrado y crítico de la tecnología. La educación cumple un papel clave en este proceso, ya que debe adaptarse a los nuevos contextos, fomentando una identidad auténtica y el bienestar integral de los estudiantes. Gracias por su atención.